Muy buenos días, señores participantes. Muy buenos días, doctor Albert Figueras. En esta oportunidad, nuevamente nos complace en presentar la participación de nuestro docente honorario, un, experto investigador, al doctor Albert Figueras. Él es un PhD y un farmacólogo clínico, consultor senior en farmacovigilancia y uso de medicamentos en OMS, el Banco Mundial, el Banco Asiático de Desarrollo. Ha sido profesor de farmacología de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue exdirector del Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación y Formación en la Farmacovigilancia. Hablar del doctor Albert Figueras es infinidad de temas que nosotros tendríamos que mencionar, y dada la importancia del expertise del doctor, no quiero abundar más en el tiempo. Para mí es un honor contar nuevamente con la presencia del doctor, que en este webinar internacional no será la primera vez, sino él nos está acompañando permanentemente para el diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Con ustedes, con ustedes, por favor, dejo al doctor Albert Figueras, nuestro invitado del diplomado y de este magno evento. Doctor, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, Doris, por la invitación y gracias a todos ustedes por el interés por esta charla. Bueno, como pueden ver, me pidieron que hablara sobre qué aporta la farmacovigilancia al sistema de salud. Y yo diría que se puede resumir con esta gráfica que tienen aquí. Esta gráfica que tienen aquí representa el número de personas que han recibido alguna vacuna frente a COVID hasta el día de hoy. En el fondo, esto es una representación de los logros de la farmacovigilancia. Fíjense, a día de hoy, 5 billones de personas, 5 billones de Estados Unidos, es decir, 5.000 millones de personas han recibido como mínimo una dosis de alguna de las múltiples vacunas frente a COVID. Este es un primer dato, el número de población expuesta a un medicamento nuevo, porque este récord de personas expuestas se ha conseguido tan solo en 570 días, es decir, en 1 año y medio. No hay ningún otro medicamento, ninguna otra vacuna que haya sido objeto de esta exposición a grandísima escala, exposición global, dijéramos, en un periodo de tiempo tan corto. Y como vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, número de personas expuestas y tiempo son la base, son los fundamentos que justifican la necesidad de un buen sistema de farmacovigilancia. Fíjense, a día de hoy, 1 año y medio después de que empezáramos a aplicar las primeras vacunas, se han publicado más de 1.660 artículos científicos que aparecen en PubMed cuando buscas COVID, vacuna COVID y reacción adversa o seguridad. Probablemente si buscáramos nombre por nombre de las distintas plataformas, de las distintas vacunas, tendríamos muchos más estudios. Y si en lugar de solo poner safety pusiéramos reacción adversa, evento adverso, etcétera, etcétera, probablemente el número de publicaciones sería mucho mayor. Es decir, estamos hablando de muy poco tiempo, de mucha investigación. Conocemos mucho y conocemos hasta el punto que podemos decir cosas como las que están en la figura que tienen ustedes en la parte inferior de la diapositiva. Es decir, miocarditis
asociada a una de las vacunas. ¿Es eso cierto? Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué incidencia tiene esta reacción adversa? Punto número 3. ¿Es mejor vacunarse o no vacunarse? Bien, pues todo esto, repito, 570 días después de haber administrado la primera vacuna, podemos afirmarlo y podemos decir, oiga, por cada 1.000.000 de personas habrá 6 casos de miocarditis si usted toma Moderna. Si usted toma AstraZeneca, habrá 2 casos por cada 1.000.000 de dosis. Habrá 2 casos de miocarditis. Y si usted toma Pfizer, por cada 1.000.000 de dosis de Pfizer, se detectará un caso de miocarditis. Y a pesar de esto, podemos afirmar que las vacunas, que es mejor vacunarse que no vacunarse. Porque si usted padece COVID grave, la posibilidad de que desarrolle una miocarditis es de 40 casos por cada 1.000.000 de personas con COVID. Bien, este tipo de razonamientos que podemos hacer ahora se pueden hacer gracias a la farmacovigilancia. Ha sido posible una comercialización precoz de las vacunas, es decir, se han comercializado vacunas justo después de haber terminado unos ensayos iniciales, se ha permitido temporalmente comercializar estas vacunas gracias a que sabemos que hay una farmacovigilancia detrás. Ha permitido asegurar que vacunarse es mucho mejor que no hacerlo, a pesar de que, lógicamente, y como sucede con cualquier medicamento, pueden haber reacciones adversas. Y finalmente, la farmacovigilancia ha permitido transmitir una sensación de confianza entre las personas. Los países en los que la farmacovigilancia es fuerte pueden decir, oigan, estamos siguiendo todas las reacciones adversas, todos los eventos adversos asociados a la vacuna, a cualquiera de las vacunas COVID, los estamos analizando y aquí tienen ustedes en público y en abierto los datos, los resultados. Es decir, la farmacovigilancia ha permitido que estemos donde estemos en la evolución de la pandemia que, como saben, pues está reduciendo en gravedad, si bien no en número, porque hay nuevas variantes que siguen infectando a las personas, pero gracias a la inmunidad de las personas que están vacunadas, pues la gravedad es mucho menor. Tradicionalmente empezamos a hablar de farmacovigilancia poniendo una imagen de un niño pequeño, una radiografía muchas veces, en la que se ve a un niño que tiene focomelia. Y decimos, esto sucedió a principios de los años 60, bueno, entre el 59 y el 61, en hijos de madres expuestas a talidomida. Es una historia que todos ustedes saben. Por tanto, he querido huir de esta imagen del niño pequeño en blanco y negro para ir a los colores. ¿Por qué? Porque la farmacovigilancia ha evolucionado igual como han ido creciendo los supervivientes con focomelia que ahora tienen 60 años. La farmacovigilancia no es nueva, pero tampoco es una ciencia que dijéramos, o que venga desde la antigüedad. Dijéramos que la farmacovigilancia es una ciencia joven y como una ciencia joven es algo que está evolucionando constantemente para mejorar, para que haya más
personas, más profesionales de la salud, más países involucrados en ella. La idea es que, a ver, tenemos dudas sobre la seguridad de los medicamentos nuevos. Esta era la gran preocupación. ¿Qué pasa con los medicamentos nuevos? ¿Son seguros los medicamentos nuevos? ¿Son tan seguros como nos están, entre comillas, vendiendo las empresas, los fabricantes? Bueno, la respuesta ya la saben, no. Nuevo y seguro, dijéramos que son dos cosas incompatibles. No podemos nunca afirmar que un medicamento nuevo es completamente seguro, que un medicamento nuevo no tiene reacciones adversas como se ve en mucha publicidad. Y les voy a decir una cosa, incluso un medicamento como el ácido acetilsalicílico, la aspirina, que es un medicamento que se conoce desde 1870 y tanto, se usaba en forma de polvo, pero se conoce como el famoso comprimido blanco que todavía tomamos desde 1904, este medicamento sigue generando todavía una cantidad ingente de publicaciones sobre su seguridad. Pueden buscar en PubMed aspirina, por ejemplo, y efectos indeseados. Oiga, le saldrá esta gráfica de aquí. Esta gráfica de aquí en la que se ve pues, que incluso en las últimas décadas ha habido un número importante de publicaciones científicas hablando sobre la seguridad, el perfil de seguridad de la aspirina, con este repunte curioso en el año 20 y 21 que corresponde a todas aquellas dudas que teníamos al principio de la pandemia sobre si los antiinflamatorios no esteroideos y por tanto incluyendo la aspirina eran beneficiosos o al contrario podían provocar problemas añadidos en pacientes con COVID. Por tanto, y primer principio que les quiero dejar aquí, o primera idea, nunca se conoce totalmente el perfil de toxicidad de un medicamento hasta que deja de utilizarse por obsoleto o porque se retira del mercado. Y esta primera idea yo creo que es fundamental, es uno de los pilares de la farmacovigilancia, del por qué necesitamos la farmacovigilancia. Bien, dicho esto, vamos un poco más allá. Fíjense, esto, que son 4 tablones de un conjunto de 7, es uno de los primeros atlas que se conoce. No es el primero, he seleccionado este porque es de un señor, de un geógrafo, de un navegante de la isla de Mallorca que se llamaba Abraham Cresques, que publicó lo que se llamó el Atlas catalán en el siglo XIV. Y esto es importante. Y es importante y he querido poner esta imagen, insisto, año 1325. Porque en el fondo, si ustedes se fijan en este atlas, con sus conocimientos actuales de geografía, es lo mismo que si ustedes miran un medicamento nuevo en relación con todo lo que este medicamento puede producir. La farmacovigilancia es la que se encarga de transformar este atlas primitivo, con unos detalles sorprendentes por ser el siglo XIV, pero primitivo, incompleto, con estas imágenes que conocemos hoy. Hoy sabemos que la Tierra es redonda, hoy sabemos delimitar perfectamente cuál es la extensión de tierra, dónde están las montañas, dónde no están, y esta imagen preciosa de la Estación Espacial Internacional de Argentina, Chile y para arriba, pues yo creo que muestra un poco, ¿no?, la evolución
de este primitivo intento, insisto, con muchos detalles, pero incompleto, de dibujar el mundo hasta esta imagen que es lo que hoy sabemos, el conocimiento actual. Y les he querido poner estas dos fotografías porque, como les decía, la farmacovigilancia en el fondo es esto. Cuando un medicamento llega al ministerio, a la agencia del medicamento, al lugar que sea, que autoricen el medicamento, llega junto con un dossier que incluye la información, los resultados de los ensayos clínicos que se han realizado hasta el momento. Bien, si ustedes suman el número de personas expuestas a este medicamento nuevo en el momento en que se solicita su comercialización, su autorización para ser comercializado, pues probablemente estamos hablando en total y sumando todos los ensayos clínicos de 2.500, quizá 10.000 personas expuestas. ¿Qué sucede cuando la agencia del medicamento, cuando el Ministerio de Salud pone el sello y dice este medicamento puede ser prescrito, puede ser comercializado y prescrito? A partir de este momento sucede algo parecido en menor escala a la primera gráfica que les he puesto, que más y más pacientes empiezan a recibir este medicamento nuevo. Y lo que era inicialmente 2.500, 5.000, 10.000 personas expuestas, en pocos meses se convierte en 100.000 personas, 1.000.000 de personas expuestas a este nuevo medicamento. Bien, fíjense en este razonamiento porque esto es la base de la farmacovigilancia y es lo que explica la importancia de la farmacovigilancia para los sistemas de salud. Vayamos un poco a los números, hagamos un ejercicio numérico muy simple. Si tenemos un total de, pongamos, 10.000 personas expuestas a un medicamento, ¿qué frecuencia tienen que tener las reacciones adversas que detectamos en estos ensayos clínicos? Bueno, podemos detectar las reacciones adversas que aparecen en un 1% de estos pacientes expuestos. Seguro que detectamos las que aparecen en un 5% o más, y conoceremos bastante bien las reacciones adversas que aparecen en un 10% de los casos o más. Claro, pensemos un poco, ¿cuáles son normalmente las reacciones que aparecen en un 10% de las personas que toman el medicamento? Bueno, náuseas, vómito, erupción cutánea. Esto es lo que conocemos con certeza cuando un medicamento se comercializa. Pero, cuidado, en el mundo real, pues sí, cierto, hay muchas personas que se toman un medicamento y tienen gastritis. Hay muchas personas que se toman un medicamento y padecen una urticaria o un enrojecimiento cutáneo. Pero lo que realmente nos interesa es conocer las reacciones adversas que son graves, porque estas reacciones adversas son las que realmente producirán un daño en el paciente que lo recibe y a veces, por desgracia, les producirá la muerte. ¿Y cuál es la frecuencia de estas reacciones adversas graves? Bueno, por suerte son raras y pueden aparecer en un caso cada 100.000 usuarios, perdón, aquí falta un cero, y un caso por millón de usuarios en las que son muy, muy raras. Bueno, aquí está el kit de la cuestión. Es decir,
si las reacciones que nos preocupan, las reacciones graves, aparecen en uno de cada 100.000 o de cada millón de personas expuestas al medicamento, lógicamente, con los ensayos clínicos que utilizamos, con la evidencia que utilizamos para que este medicamento llegue al mercado, nunca jamás podremos detectar reacciones adversas que sean graves, que realmente son las que nos preocupan, las que todos deberían conocer cuando prescribimos este medicamento. Y aquí llegamos al segundo principio, al segundo pilar de la farmacovigilancia. Cuando un medicamento llega al mercado, se conoce muy poco sobre su seguridad. Y esta frase tendrían que repetírsela y repetirla hasta la saciedad. Es importante recordar que cuando un medicamento llega al mercado es un perfecto desconocido. Y lo que sorprende, y esto lo digo entre paréntesis, es que haya tantos prescriptores que a la ligera empiecen a prescribir este medicamento pensando que es dijéramos, el amigo íntimo de la infancia, ¿no? Debemos seguir estudiando a los medicamentos. ¿Y cómo se hace esto? Mediante la farmacovigilancia. Y se hace mediante la farmacovigilancia, y cuando digo farmacovigilancia me refiero no solo a la farmacovigilancia de las empresas, sino sobre todo a la farmacovigilancia que hace el sistema de salud. Debemos seguir vigilando los medicamentos y detectando sus reacciones adversas porque la empresa fabricante, dijéramos que tiene que hacer farmacovigilancia, pero su interés prioritario no es hacer una farmacovigilancia excelente para detectar señales, lógicamente, porque dijéramos que la filosofía actual consiste en poner un medicamento en el mercado y vender tantas unidades como sea posible en el menor tiempo posible. Si se detectan muchas reacciones adversas a este nuevo medicamento, pues quizá las ventas se frenen. Quizá no haya tantos prescriptores que confíen en este medicamento. Por tanto, dijéramos que la industria es juez y parte y tiene que hacer farmacovigilancia por obligación legal, pero no es, dijéramos, el mejor exponente o el mejor actor para poder hacer la vigilancia de su propio producto. Quien sí puede hacerlo y tiene la obligación de hacerlo es el sistema de salud, son los profesionales de salud y también los ciudadanos. Vamos un paso más adelante. Antes les mostraba esta imagen y les decía, oiga, es que los ensayos clínicos se hacen con una muestra de la población, luego se expone mucha más población. Claro, aquí mi pregunta es, oiga, ¿está toda la población representada? Es decir, en los ensayos clínicos realmente están todos, no solo por una cuestión numérica, como decíamos antes, sino hay una representación de toda la población. La respuesta es no. Y fíjense, si miran atentamente estos dos dibujos, que lógicamente es un esquema, pues verán que el señor de color verde y el señor de color mostaza no están en el círculo pequeño que es la muestra que constituye o que se incluye en los ensayos clínicos. Fíjense, busqué ayer dónde se hacían más ensayos clínicos. Y encontré en una página web, encontré esta lista
en la que contabilizaron los 10 países que han realizado más ensayos clínicos desde el año 2008. ¿Sorprendente? No, no es sorprendente, pero sí que es interesante y sí que vale la pena que se fijen un poco en estos números. Estados Unidos, 148.000, Francia, 30.000, Canadá, 24, China, Alemania, Reino Unido, España, Italia, Corea del Sur y Bélgica, los 10 primeros. ¿Encuentran algo aquí? ¿Ven alguna tendencia? ¿Ven alguna agrupación? Bueno, de entrada, yo diría que hay varias cosas. Primero, con estos ensayos clínicos que se realizan sobre todo en un tipo de países determinados, no tenemos información sobre los efectos de los medicamentos en mujeres embarazadas, en ancianos, en niños. Tenemos solamente información sobre, dijéramos, esta persona tipo que tienen en el rectángulo rojo, que es mayoritariamente hombres, mayoritariamente jóvenes o de mediana edad. Por tanto, no sabemos si toda la población responde igual a este nuevo medicamento. Vamos un poco más allá. Les presentaba dónde se hace la mayoría de ensayos clínicos. Claro, la pregunta es, ¿responden igual a los medicamentos estos 4 grupos de personas que tienen aquí en las imágenes? Unas personas del altiplano peruano, unas personas de Nigeria, unas personas de la India, ¿responden igual que la persona tipo o que participa mayoritariamente en los ensayos clínicos, que sería la persona caucásica que tienen en la fotografía con un recuadro rojo? No lo sabemos. No lo sabemos. No tenemos esta información. Y hay elementos para pensar que quizá por cuestiones de clima, por cuestiones genéticas, por cuestiones de alimentación, la respuesta a los medicamentos sea distinta en esta señorita sueca que tienen en la fotografía de abajo o en cualquier persona que vive en el altiplano, que vive en la selva, que vive en una zona desértica, etcétera, etcétera. Y hay más. ¿Qué sabemos de los efectos de los medicamentos locales? En los países, y ustedes lo saben por Perú, porque no es una excepción, en los países se comercializan muchos medicamentos que son específicos del país, porque los produce un laboratorio local, porque son combinaciones a dosis fijas que han sido prohibidas en otros países, pero no en su país, digo en general, sea la India, sea Perú, sea Bolivia o sea Brasil, ¿no? Es decir, de todos estos medicamentos locales, prácticamente no hay ensayos clínicos porque muchos llegaron al mercado antes de todas las nuevas regulaciones y por tanto, pues bueno, se va renovando su licencia de una manera más o menos automática. Y no hay información sobre estos medicamentos. Confiamos en ellos o algunas agencias confían en ellos porque son antiguos y ya está, ¿no? Pero no tenemos esta información. Y aquí llegamos al tercer pilar de la farmacovigilancia. Los programas de farmacovigilancia deben ser locales. No basta decir esto ya lo estudian en los Estados Unidos, esto ya lo estudia la Agencia Europea, esto ya lo estudian los brasileños, por tanto a nosotros no nos toca.
ya nos enteraremos si detectan alguna reacción adversa y ya iremos a corriente de ellos. No, no, oiga, esto no funciona así. En el caso de los medicamentos, cada uno, cada país, diría que incluso cada provincia, cada departamento tiene que hacer su esfuerzo para vigilar los medicamentos que toman las personas que hay en ellos. Fíjense, y vamos un paso más allá. Este es un estudio que me gusta citar y que quizás algunos de ustedes conozcan. Es un estudio que se publicó hace ya algunos años en el New England Journal of Medicine y básicamente lo que hacía era analizar la causa de las hospitalizaciones por reacciones adversas en pacientes de edad avanzada. Hay varias tablas, yo diría que la tabla central es esta tabla número 2, en la que dice, oiga, un 42%, casi la mitad de las reacciones adversas que originan, que motivan que el paciente vaya a urgencias, son reacciones debidas a agentes hematológicos, a fármacos para la coagulación. Un 23% fármacos endocrinos, básicamente fármacos para la diabetes. Un 10% fármacos cardiovasculares, es decir, para la tensión arterial sobre todo, y un 10% fármacos que se utilizan para tratar enfermedades del sistema nervioso central. Pero cuando ustedes analizan, o cuando los autores analizaron con detalle qué fármacos exactamente provocaban estas reacciones adversas, sorpresa, se encuentran que entre los agentes hematológicos está el acenocumarol, está la varfarina, por ejemplo, que entre los agentes endocrinos, los antidiabéticos, en este caso, se encontraba la metformina, se encontraban antidiabéticos clásicos de toda la vida, y así sucesivamente. La mayoría de las reacciones adversas que causan hospitalización hoy en día siguen siendo reacciones adversas no producidas por medicamentos nuevos de última generación, sino que son reacciones adversas que aparecen porque o en pacientes que están tomando medicamentos de toda la vida y presentan reacciones adversas, porque todavía no sabemos utilizar estos medicamentos, porque no somos capaces de prevenir estos efectos indeseados que son absolutamente conocidos. Hace unos años realizamos un estudio en un hospital de la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. Era un estudio que se hizo en una sala de geriatría. Bien, durante un mes, unos médicos geriatras y un farmacólogo clínico estuvieron siguiendo las reacciones adversas que padecían estas personas ancianas, insisto, que estaban hospitalizadas en una sala especializada. Bien, resulta que una buena parte de estas reacciones adversas se debió a el hecho de que estas personas, de que estos ancianos estaban recibiendo medicamentos que eran inapropiados para la edad avanzada. Sabemos que hay medicamentos que no se recomienda utilizar en pacientes ancianos. Sin embargo, a pesar de saberlo, se continúan utilizando. Se utilizan y, por tanto, ¿qué sucede? Que aparecen reacciones adversas. Segunda sorpresa. Fíjense, este es otro estudio interesante. Es otro estudio interesante. Resulta que, bueno, ya sabe que la hormona del crecimiento recombinante es un medicamento caro, es un medicamento relativamente nuevo. En el año, no sé si era 2017, decidimos mirar qué había en la base de datos de farmacovigilancia del estado de Sao Paulo en Brasil.
analizamos y vimos que había este perfil de notificaciones. Bueno, estamos hablando de hormona de crecimiento que está indicado en pacientes hasta pues, más o menos 18 años para o por sus problemas de crecimiento. De manera que, bueno, vemos este perfil que ustedes tienen aquí. Es cierto que hay algunas notificaciones en niños muy pequeños, 1 o 2 años, pero dijéramos que el grueso de notificaciones de reacciones adversas aparece, pues esto, ¿no? A partir de los 10 años, que es lógicamente pues cuando están más indicadas este tipo de ayudas para el desarrollo del joven, del adolescente, etcétera, con problemas de crecimiento, ¿no? Pero, ¿cuál sería nuestra sorpresa? Que al seguir analizando el perfil de edades, nos encontramos con esto que tienen aquí. Es decir, que había notificaciones de reacciones adversas al uso de hormona del crecimiento en personas de 26, 30, 32, 40 años. Y claro, uno dice, wow, ¿qué sucede aquí? Y cuando vamos a mirar las indicaciones de estas notificaciones, de esta, dijéramos, segunda curva, nos damos cuenta que se estaba utilizando la hormona del crecimiento para fines estéticos, para mantener la juventud, que es una de las, dijéramos, estas indicaciones que se dicen en voz baja y por debajo de la mesa, pero que no están lógicamente aprobadas porque no hay ninguna evidencia que las sustente. Es decir, fíjense ustedes, pacientes ancianos que ingresan por reacciones adversas conocidísimas a medicamentos conocidísimos. Reacciones adversas en pacientes que reciben unos medicamentos que no deberían utilizar por su edad. Reacciones adversas que son consecuencia de un uso, dijéramos, fuera de indicación, de un uso inadecuado de medicamentos. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que cuando hablamos de farmacovigilancia, les he dibujado aquí unas gráficas en las cuales tienen el tiempo abajo, 3, 7, 10 años, 15 años, y porcentaje. Les he dibujado en rojo cómo evoluciona, atención, el desconocimiento de un medicamento nuevo. Cuando el medicamento se comercializa, hemos dicho, conocemos muy poco. He puesto la línea que empiece en el 96, ¿no? 96%. Pero el desconocimiento reduce, es decir, aumenta el conocimiento. Y más o menos, pues la línea seguiría así y tal como hemos dicho, no llega a cero porque nunca llegamos a conocer bien un medicamento. He añadido otra línea, que es la línea uso inapropiado de este mismo medicamento. Al principio, un medicamento pues, se utiliza, se prescribe solo para lo que está indicado. Pero a medida que tomamos confianza con este medicamento, a medida que se quieren aumentar las ventas, empiezan los experimentos. Y entonces empieza pues esto, oye, que me han dicho que este medicamento funciona fantástico para esta indicación. Pero esto no sale en el prospecto. No te preocupes, yo te digo, en mi experiencia esto funciona. Bien, pues fíjense que en el tiempo aumenta el conocimiento, es decir, se reduce el desconocimiento, pero aumenta también el uso irracional, el uso inapropiado de este medicamento. ¿Qué hace la farmacovigilancia actual clásica? Es una farmacovigilancia que le llamamos reactiva o pasiva, espera las notificaciones de reacciones adversas. Esto se da sobre todo cuando el medicamento es más nuevo, entonces empiezan a llegar notificaciones, todo bien, perfecto. Hay otra farmacovigilancia que se llama farmacovigilancia activa.
Puede aparecer en cualquier momento temporal, pero normalmente se hace en los primeros años de seguimiento de un medicamento nuevo. Pero luego hay un tipo de farmacovigilancia que creo que es hacia dónde va la farmacovigilancia moderna, que es la prevención de reacciones adversas. Es decir, ya no nos basta con estar sentados en nuestro despacho y que vayan llegando las notificaciones. Ya no nos basta con montar un estudio pequeñito al principio para decir, no, estamos vigilando esto, sino que tenemos que ser proactivos para prevenir malos usos de los medicamentos y reacciones adversas por malos usos de los medicamentos. De manera que el sistema de farmacovigilancia, el que ha evolucionado desde que los niños con Focomel ya eran realmente aquellas fotos en blanco y negro de los años 60, hasta el momento actual donde los supervivientes tienen 60 años, esta evolución es también la evolución de la farmacovigilancia, y esta farmacovigilancia no es más que el entramado de acciones activas, acciones preventivas y las acciones reactivas de toda la vida. Y todo ello ayuda a mejorar la seguridad del paciente, a mejorar la calidad de la atención, a contribuir a generar conocimiento local y, por tanto, a una mayor eficiencia del sistema. Es decir, la farmacovigilancia es mucho más que una base de datos. La farmacovigilancia debe ser y deberá ser siempre mirar al paciente, escuchar al paciente y ver de qué manera este paciente, sea de donde sea, tenga la condición que tenga, cómo responde a este medicamento. Y este es el cuarto y penúltimo pilar de la farmacovigilancia. Por tanto, el siguiente paso es evitar reacciones adversas que son evitables, evitar muertes que son evitables, evitar sufrimiento que puede evitarse ¿cómo? Haciendo una farmacovigilancia preventiva, una farmacovigilancia en que el equipo de farmacovigilancia no está de brazos cruzados viéndolas venir, sino que dice, oiga, aquí detecto un problema, por tanto hago una campaña para solucionar este problema y que en el futuro las personas no continúen padeciendo hemorragias por warfarina, padeciendo hipoglucemias por metformina, etcétera, etcétera. Y es que hay algo que yo llamo reacciones adversas extrínsecas al fármaco. Las intrínsecas son las que dependen de la estructura química del fármaco y por tanto, pues esto, ¿no? Son efectos que son esperados y que muchas veces son consecuencia del uso del fármaco en situaciones adecuadas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay reacciones adversas fruto de interacciones conocidas o de duplicación de medicación? Porque alguien prescribe una pastilla para dormir y otro médico prescribe otra y el paciente en el cajón tiene una tercera. Y en un momento determinado, como tienen nombres comerciales distintos, pues el paciente se toma las tres y se queda tan ancho, hasta que le aparece una reacción adversa. Interacciones conocidas, duplicación, fármacos que el paciente no debiera haber recibido, uso crónico innecesario, reacciones adversas inducidas por campañas de mercadeo, uso de medicamentos o prescripción de medicamentos con una relación beneficio-riesgo desfavorables, o bien
todo el efecto nocebo. Es decir, reacciones adversas extrínsecas que no dependen solo de la estructura química de la molécula, sino de cómo se utiliza este medicamento. La farmacovigilancia preventiva significa ser conscientes de lo que está sucediendo y trabajar para prevenir, es decir, tratar de racionalizar la irracionalidad en el uso de los medicamentos. Y esto significa enseñar cómo hacer proselitismo para pensar en racional, mejorar la normativa, la legislación, racionalizar el mercado, que significa limpiarlo de lo que nos sirve, que todavía, por desgracia, es mucho. Que el registro de medicamentos sea racional, no simplemente ser un cajón o un armario abierto a recibir todo lo que propone la industria, sino ser selectivos y autorizar lo que realmente viene acompañado por evidencias sólidas. Que las guías de tratamiento, los protocolos sean racionales, igual que el proceso de prescripción, que es algo que debe enseñarse desde los primeros años de la carrera. Y las farmacias lo mismo. Hay que hacer todas las acciones posibles para que en las farmacias la dispensación sea racional. Y hay que educar a la población. Y para ello hay que involucrar a las escuelas, hay que involucrar a las televisiones, a las radios. Es decir, pensando en racional significa hacer una aproximación sistémica para realmente cambiar las cosas. Y recuerden que los medicamentos nuevos que se comercializan llegan como si fuera una fanfarria de esta, con bombo, platillos, música y todo el mundo alegre. Pero fíjense, cada año la revista Prescrire hace una revisión de los medicamentos comercializados. Oiga, en el año 2019 publicaron una revisión de los medicamentos comercializados en Europa entre 2010 y 2018. 93 medicamentos, 93 eran más peligrosos que beneficiosos para la salud de las personas. Aquí pasa algo. Aquí pasa algo. Y quienes pueden alertar sobre esto son los sistemas de farmacovigilancia. Estaba en una reunión en República Dominicana, en un lugar que estaba al lado del Caribe, del mar, y bueno, normalmente por la mañana salía a pasear, porque luego estábamos todo el día encerrados ahí en un hotel de estos y en un subterráneo, ¿no? Entonces, pues a aquella hora no había nadie y los botes estaban, dijéramos, atracados en la orilla. Y me llamó la atención este bote, ¿no? Este bote, bueno, este patín, que tenía este cartel: no se suba, bote electrónico. Bueno, es un sistema que yo no sé si realmente es muy eficaz o no para prevenir que nadie se lleve este bote, ¿no? En cualquier caso, me llamó la atención. Me llamó la atención y lo he puesto aquí para decir, oiga, la farmacovigilancia debe ser distinta, debe ser dinámica, debe ser activa, debe ser una farmacovigilancia que genere investigación. Perdón. Por tanto, tenemos 5 pilares de la farmacovigilancia, y yo voy a tener que callarme, suerte que ya me faltan un par de diapositivas porque ya me he quedado sin voz. Tenemos 5 pilares de la farmacovigilancia.
5 pilares importantes. Esto es lo que justifica que la farmacovigilancia forme parte del sistema de salud. ¿Y cómo saber si un programa de farmacovigilancia de cualquier país es un buen programa? Bueno, aquí les pongo unos indicadores, que no son los indicadores que encontrarán por ahí. Pero es que los indicadores que encontrarán por ahí, con esto soy bastante crítico, son indicadores muy administrativos. Y yo creo que la farmacovigilancia, por todo lo que he dicho, no tiene que ser nada administrativa. A mí me interesa saber el número de notificaciones, no generales, sino por población, por 1000 habitantes. Y quiero que haya más. Yo quiero saber el número de notificaciones de profesionales de la salud sobre el total de notificaciones, porque quiero que haya más de profesionales de la salud que no que vienen de la industria. Porque las notificaciones de la industria, ya he hablado de ellos, tienen el problema de que son juez y parte y por tanto nunca sabes, dijéramos, la rigurosidad de los datos recogidos, pero además son notificaciones mayoritariamente incompletas. Y este es otro de los indicadores que a mí me gusta, la proporción de notificaciones completas de un sistema de farmacovigilancia y el número de señales identificadas en los últimos 3 años y el número de publicaciones internacionales realizadas en los últimos 5 años. Estos son indicadores de un buen sistema de farmacovigilancia y les invito a que cuando alguien les hable de un sistema de farmacovigilancia les hagan estas preguntas. Yo creo que haciendo estas preguntas y que el sistema de farmacovigilancia se preocupe para cumplir con estos indicadores, que son los indicadores de verdad, entonces podéis tener o se puede tener una farmacovigilancia que sea útil para las personas, que en definitiva es lo que se espera de un programa que está imbuido, que forma parte del sistema de salud para mejorar algo que debería ser sagrado, que es la seguridad de los pacientes que se ponen en manos de unos profesionales y de un sistema para que les alivie cuando están enfermos, cuando tienen cualquier síntoma o cualquier signo. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias de nuevo por invitarme, muchas gracias de nuevo por la atención de todos ustedes. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, si podemos solucionarla o responderla ahora, perfecto. Si no, pues aquí tienen mi correo, mis datos y pueden escribirme. Muchas gracias. Doctor Albert Figueras, realmente cada vez que lo escuchamos nos quedamos así anonadados por toda la información precisa, esa investigación que usted nos va dando día a día. Y creo que llama a reflexión todo lo que usted acaba de mencionar. En este grupo veo muchos profesionales de instituciones representativas del sector de salud. Creo que el mensaje que usted ha dado en este evento va a llamar a reflexión y de mejorar también los procesos que tienen cada uno de sus sistemas o de sus áreas. Sí quisiera, veo ahí los mensajes, sí, ha sido es una excelente ponencia. Como ya les dije al inicio, nosotros contamos con el doctor Albert Figueras en nuestro diplomado de farmacovigilancia y tecnovigilancia y en la escuela de posgrado como un docente honorífico. Y en ese sentido es que hemos hecho la invitación de toda esa expertise que tiene. Cualquier pregunta que ustedes necesiten realizar, el doctor acaba de dejar su correo y lo pueden hacer también por el chat para poder brindarles la información o derivarlo al doctor Albert Figueras. Creo, sí, acaban de colocar la diapositiva inicial. Voy a ceder con el permiso del doctor unos minutos, un minuto al señor César Manuel García, que quiere darles un alcance de este diplomado. Manuel, ¿me confirmas, por favor?
Parece que tiene problemas de audio. César, ¿me avisas? ¿O Manuel? ¿Manuel? ¿O César? Parece que está con un tema de la red, ¿sí? A ver. Bueno, nosotros Sí, tenemos... Sí, listo. Ya, Manuel, por favor. muchas gracias. Bueno, ante todo quisiera disculpar. A veces este sistema nos juega una mala pasada. Bien, bueno, ante todo quiero agradecer especialmente, ¿no?, al doctor Figuera, creo que es una ponencia muy enriquecedora, una exposición bastante clara, ¿no? Más aún, hay que considerar que hoy en día se requiere de respuestas innovadoras y adaptadas en las necesidades y expectativas, ¿no?, que se requiere hoy en día para el profesional. Ahora nosotros, de una u otra manera, queremos poder compartirles eh, una información bastante activa acerca del diplomado de farmacovigilancia que estamos próximos a poder realizar. Este diplomado se da gracias al convenio que actualmente mantiene la Universidad Privada Norbert Wiener y el Colegio Químico Farmacéutico del Perú. Bien, nosotros de una u otra manera, a través de la escuela de posgrado y este programa, formamos profesionales de salud capaces de conocer y administrar y aplicar sistemas de mantenimiento y verificación de la calidad en farmacovigilancia y tecnovigilancia para el desarrollo de las competencias necesarias para la vigilancia sanitaria de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, además de conocer el marco normativo nacional e internacional, así como lograr la comunicación efectiva en materia de seguridad y gestión de riesgo. Algo que indicaba Doral Fijeras, ¿no? Hoy en día, a través de los conocimientos que uno puede adquirir, no solo, digamos, es lo que la industria farmacéutica nos viene ofreciendo, sino el profesional, en este caso, buscaría a través de los conocimientos que adquiere, es el ser proactivos, prevenir, todo en busca de la seguridad del paciente, ¿no? Y buscando también la eficacia en este sistema. Parte es, este es el desarrollo del webinar, perdón, del diplomado. Se dividió en ocho módulos. El primer módulo comprende lo que es marco normativo nacional e internacional en farmacovigilancia y tecnovigilancia. El segundo módulo, bases epidemiológicas de la farmacovigilancia y tecnovigilancia. El tercer módulo, gestión de riesgo en farmacovigilancia, manejo clínico en reacciones adversas, evaluación de casualidad y planes de gestión de riesgo. Cuarto módulo, informes periódicos de seguridad, estudios post, autorización y gestión de señales. Quinto módulo, sistema de calidad en farmacovigilancia, PSMF, auditorías e inspecciones. Sexto módulo, introducción a la evaluación de seguridad de dispositivos médicos. El séptimo y octavo, manejo clínico de incidentes adversos y evaluación de causalidad. Y fuentes de información, comunicación de riesgo en farmacovigilancia y tecnovigilancia. El desarrollo del programa, bueno, nosotros teníamos previsto desarrollarlo en este mes de julio, pero dada la demanda que actualmente mantenemos en lo que es el inicio del programa y estas coordinaciones con el Colegio Químico Farmacéutico, lo vamos a desarrollar a partir del 1 de agosto. Esto comprende a que el programa de principio a fin lo vamos a desarrollar de manera virtual, a través de videoconferencias en vivo. La duración del programa pues son de 8 meses. Las clases ustedes van a desarrollarla 2 fines de semana en el mes, de 7 de la noche a 10, los días sábados, 2 sábados, los domingos de 6 de la tarde a 9. Contaremos también con tutorías los viernes, ¿no?, que solo serán 90 minutos en la noche. Y para ello tenemos abiertas aún las inscripciones, en la cual ustedes van a poder contar, obviamente, con esta información en los enlaces que vamos a compartir. Una inscripción de 300 soles, una matrícula de 300 soles, y por convenio con el Colegio Químico Farmacéutico serían solo 8 cuotas de 425. Bien, bueno, agradecerles a todos los participantes del webinar, en especial al doctor Figueras, por una extraordinaria ponencia realizada el día de hoy. Por mi parte, muchas gracias. Efectivamente, lo que acaba de decir nuestro colaborador en este diplomado, nosotros también vamos a contar con
la participación en una de las asignaturas como invitado al doctor Albert Figueras. Poco a poco nosotros lo que estamos haciendo es enriquecer este programa. Como ustedes se habrán dado cuenta, la riquísima información que venimos teniendo y los invitados de renombre en este programa. Muy bien, si no hay preguntas, yo quiero agradecer a nombre del director de la Escuela de Posgrado, el doctor Alejandro Rafo Ibarra, la presencia de nuestro invitado de honor, ¿no? Como ya mencioné, el doctor Figueras es un docente honorífico de nuestra universidad y nos apoya permanentemente en estos eventos. Quisiéramos ver la posibilidad si pueden prender sus cámaras para que les puedan tomar una foto, ¿no? de este evento y continuar ya para cerrar la actividad y agradecer al doctor de esa magnífica ponencia. Bueno, no se animan a prender su cámara, pero igual, doctor, ya nuevamente, muchísimas gracias. Vamos a seguir comunicándonos con usted por todo lo que hemos coordinado y nuevamente siempre es un honor tenerlo en sala en estos eventos. Muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Hasta muy pronto, doctor. Muchas Muy gracias pronto, a doctor. todos. Muchas gracias.